Primero de Samuel capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El tema que quiero hablar es, alabanza del Señor, el descuido espiritual. El descuido espiritual. Hay muchos descuidos. El ser humano comete muchos descuidos. Los descuidos traen resultados trágicos. Siempre ha sido así. Pero el descuido espiritual es el peor. Este texto es un texto conocido para muchas personas y tiene un sinnúmero de secretos en cuanto a cuando Dios no se agrada de una persona y los resultados que ocurren en el transcurso de la vida de esa persona. Dice la palabra, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Cuando uno ministra por el hombre, cuando la administración que se hace es simplemente para y por el hombre, nada funciona. Eso es algo que está pasando en la iglesia del Señor a nivel mundial, donde hay muchos hombres ministrando, pero no el Señor. A veces una persona pues piensa que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero porque usted tenga mucho conocimiento de la palabra, si Jehová no está en el asunto, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Se dice una vida, hermanos amados, de consagración y de búsqueda, porque estamos lidiando con muchas malicias y demonios. Alabanza el nombre del Señor. Y cuando dice que Samuel ministraba en presencia de Elí, esa palabra presencia implica que él, claro, él no conoció al Señor, no tenía la experiencia con el Señor, y él estaba más agradando a Elí, que fue un hombre una vez poderoso, pero su decaimiento espiritual lo llevó a una bancarrota, finalmente a la muerte, a él y a su familia. Porque estas cosas tienen el concepto como cuando usted coge una pelota de nieve pequeña y la lleva a una montaña bien alta y la suelta a correr cuesta abajo, mientras esa pequeña pelota de nieve sigue rodando, cuando llega a la falda de la montaña es enorme, grande. La gente se autodestruye debido a que se desconectan de la presencia de Dios. Luego, pues se dan cuenta de que el Espíritu Santo se puede contristar, se puede enojar, porque si usted no es, no hay problema. Pero si usted es una persona que estaba en los planes de Dios, pues realmente hay un sufrimiento grande. Nótese que dice la palabra, mire esto, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. El hombre no puede, hermanos amados, cuando el hombre ministra, la palabra de Jehová escasea. Y eso es triste, hermanos amados, porque una persona que está ministrando en la carne, una persona que está ministrando sin búsqueda espiritual, pues la palabra no va a llegar. La palabra no va a transformar vida, la palabra no va a tocar personas en ninguna manera. Y no solamente eso, dice la palabra del Señor, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En otras palabras, este hombre estaba desconectado. Estamos hablando de Elí, tan desconectado que Dios se desconectó de él. Dios no hablaba, Dios no se revelaba, el pueblo tenía hambre espiritual, porque la palabra escaseaba, la visión escaseaba, pues el pueblo estaba viendo que Jehová se había hecho un extraño porque cuando usted no lo busca, él se aleja de usted.
Alabanza en nombre del Señor. No se olvide que dice la palabra, los que me dejan, yo también los dejo. Y leemos estos versos, los aprendemos de memoria, pero nunca los masticamos ni los vivimos. Alabanza en nombre del Señor. Vivimos una vida rutinaria, vacía, seca, con una etiqueta, un sello que dice soy cristiano, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Así que el pueblo de Dios comienza a tener una crisis espiritual porque el hombre que supone que fuera el líder estaba desconectado de Jehová. Por tanto, dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba y la gente busca la palabra del Señor. No había visión con frecuencia y cuando esas cosas pasan, pues no hay dirección. Es como manejar un automóvil que no tenga el guía, alabanza el nombre del Señor. Entonces ahí estaba el pueblo. Pero nótese algo interesante, aquí hay muchísimos principios. De este capítulo se puede predicar 40 días cogidos sin parar. Esto tiene un sinnúmero de enseñanzas bíblicas. Dice la palabra, mire esto. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, este hombre estaba mostrando un letargo espiritual. Este hombre se pasaba siempre durmiendo. Y el dormir aquí no simplemente está hablando de dormir literalmente, sino espiritualmente hablando. Entonces, por eso se veían los resultados. Ya no había visión, no había revelación, no había palabra. El pueblo tiene necesidad, el pueblo tiene crisis, hermanos amados, y él en el aposento. Hay muchos que están en el aposento de las iglesias. Pues son gente, hermanos amados, que no buscan la presencia del Señor. Han convertido la iglesia en una caja Pandora, un lugar que usted va, se siente, escucha un mensaje, se va para la casa y sigue haciendo la misma rutina que hace todos los días. Su vida no hay un brillo espiritual, en su vida no hay nada espiritual. Los demonios le atacan, los derrumban, alabanza el nombre del Señor, porque usted está completamente desconectado de la presencia de Dios. Y eso es muy triste. Y uno se da cuenta porque en la desconexión espiritual tú comienzas a darte cuenta que las cosas no están bien. Comienzas a sentir que una distancia con el Señor. En algunos casos el Espíritu Santo de Dios te da convicción de lo que tú te has alejado de él. Y cuando uno se aleja del Señor comete muchos errores que nos lamentamos más tarde. ¿Por qué? Porque entonces somos atacados, perseguidos por principados, por potestades que van derrumbando nuestra vida. Y tú mismo te sientas y dices, caray, yo no soy la misma que era antes. Yo antes buscaba del Señor, yo antes tenía un amor para el Señor. Yo antes sentía el deseo de buscar del Señor. Yo antes hasta ayunaba, pero ahora no. Eso se murió. Eso implica que te desconectaste de la presencia del Señor. Y Dios se desconectó también de ti, por supuesto. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra, mire esto. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Eso es triste. Porque no solamente está hablando de los ojos naturales. Era un hombre anciano y sus ojos físicamente se estaban nublando ya. Pero no se olvide que la palabra es un libro espiritual. No sacamos nada con saber de que Elí se estaba quedando ciego. Eso no me alimenta a mí, ni a usted, ni a ninguna persona que me esté viendo en ningún lugar. Ahora, nótese, su visión espiritual se estaba muriendo ya. ¿Ve? Sus ojos, dice la palabra, mire esto, versículo número 2, segunda parte, mire esto. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ya no podía ver la visión de Dios. Ya no podía ver, hermanos amados, las cosas divinas. Es triste, eso le pasó a Sansón. Cuando uno pierde la visión espiritual, hermano, inmediatamente el enemigo toma control y todo lo único que tú ves son las cosas mundanas, lo del mundo, la fiesta, el baile, ¿cómo se llama? Las cosas que no son del espíritu. Él estaba quedándose ciego espiritual. Y es triste, hermanos amados, porque la desconexión espiritual te lleva también a una ceguera. Una ceguera que tú lees la palabra y no ves nada. Tú vienes a la iglesia y tus oídos están tapados. Tú no escuchas el mensaje. Físicamente lo oyes, pero no puedes entenderlo. Porque estás frío o fría espiritualmente hablando.
La pregunta que nos hacemos, ¿cuándo fue la última vez que yo me arrodillé en mi casa? ¿Cuándo yo me encejé en mi cuarto y me encejé a orar a Dios? Cuando eso no pasa, hermano, los frutos de la carne toman control. Y cuando toman control los frutos de la carne, la Biblia dice en Gálatas 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, oscurecerse de modo que no podía ver. Las tinieblas tomaron control de su vista espiritual. Ahora, nótese que aquí hay un pueblo que está dependiendo, porque cuando Dios pone una cabeza, cuando Dios pone un líder, sea donde sea, en un concilio, en una iglesia, ese líder tiene que alimentar la iglesia, espiritualmente hablando por la palabra. Hay ovejas que comen y hay ovejas que no comen, pero mi trabajo es alimentarlo a usted. Si usted no se alimenta y no crece y está en una situación desconectada, yo no puedo hacer nada, ¿ok? Porque solamente mi trabajo es orar por la casa del Señor, predicar la palabra y tratar de mantenerlos a todos. Siempre sabemos que no todos están conectados, pero tratar de conectarlos en la presencia del Señor. Para bendición suya, no para bendición mía, porque la bendición suya a mí no me ayuda para nada. A mí me ayuda la bendición que Dios me dé a mí. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, note algo interesante. Dice, así que ya no veía, espiritualmente hablando, no había palabra, no había visión con frecuencia, siempre estaba acostado en términos espirituales, no buscaba la presencia de Dios. Y el verso 3 dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Así hay mucha gente. Hay mucha gente que están durmiendo en el templo de Jehová. No simplemente durmiendo en lo físico, sino en lo espiritual. Una persona dormida, hermanos amados, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra que donde estaba durmiendo, dice, donde está el arca de Dios. La presencia de Dios estaba en el templo. Pero aquí tenemos dos dormilones. Tenemos a Elí y tenemos a Samuel durmiendo en el templo de Dios. Usted está muerto espiritual, no por la iglesia. La iglesia está en la presencia de Dios. Porque dice, esta es mi casa. Mi casa será llamada casa de oración y ayuno. En la iglesia se ora. En la iglesia se ayuna. En la iglesia se echa la palabra. Entonces, ¿por qué tú estás durmiendo? No le puedes echar la culpa al pastor, ni a la pastora, ni a la iglesia. La culpa es tuya. ¿Por qué? Porque estás en un letargo espiritual. Y como dije, esto trae consecuencias tarde o temprano. Estas son cosas que se van a ver, donde humanamente tú no puedes resolverla. Porque si Jehová no edifica la casa, dice la palabra, en vano trabajan los edificadores. Ahora, yo no puedo descuidar mi vida espiritual. Porque yo como un pastor, como un evangelista, hermanos amados, como profeta de Dios, yo tengo que estar conectado siempre. Y darle a la gente lo que Dios me dé. ¿Ok? Lo que Dios me dé, se lo voy a decir a usted. Perdió el nombre del Señor. Ahora, nótese que este hombre perdió la visión espiritual, perdió la guianza de Dios. No hay visión con frecuencia. Jehová le desconectó la luz, de la visión. No había revelación, no había visión, no había nada. ¿Y quién está sufriendo? El pueblo de Dios. Ahora, nótese cómo Dios reemplaza a personas. ¿Ve? Saúl vivió esta tragedia. Saúl pensaba que él era indispensable. Y Jehová un día le habló y le dijo, me he buscado uno mejor que tú, sino conforme a mi corazón. Alguien que me ame y alguien que me busque. ¿Y para qué fue eso? Le entró una envidia terrible a Saúl. Usted sabe que persiguió Saúl a David 21 veces, el número de la persecución diabólica. Alabanza el nombre del Señor. Cuando usted pierde la conexión espiritual, usted va a perder muchísimo. Alabanza el nombre del Señor. Usted, su familia va a ser afectada. Usted va a ser afectado porque el dinero que tiene no te puede ayudar en nada. El dinero es un pedazo de papel que se usa y se acabó. Pero si Jehová no está en el asunto, hermano, ¿qué va a motivar tu casa? ¿Qué tú vas a hacer si un día tu esposo te dice, ¿sabe qué? No voy más a la iglesia, me voy a tomar cerveza y ron y se convierte en un borracho? ¿Con qué lo vas a tratar de rescatar? Con palabras no va a funcionar.
Ahora, si tú construyes un altar en tu corazón y en tu vida personal, las cosas van a cambiar. ¿Ve? Todo está entrelazado punto por punto en las cosas espirituales. A nosotros nos han enseñado muchas cosas erróneas y trastornadas. Alabanza al Señor. Si usted lo trajo aquí, el Señor, por ejemplo, a esta casa que Él escogió, como dijo Él, ¿verdad? Esta casa es mi lámpara, donde el agua corre pura. Y usted no quiere tomar agua pura, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es su decisión. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese varios detalles que continúa la palabra diciendo, mire esto. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, nótese que llegue el momento que usted, espiritualmente hablando, se va a apagar espiritualmente hablando. Ya Dios no te va a hablar, no te va a ministrar, no te va a dirigir, porque tu lámpara se apagó. ¿Ve? Y cuando la lámpara se apaga, no hay revelación, no hay visión, no hay, hermanos amados, iluminación. Dice que antes que la lámpara fuese apagada, estamos hablando que si Dios apagaba la lámpara completamente, el pueblo de Dios se quedaba en tiniebla. Porque cuando se va la luz, nos quedamos en tiniebla. Y eso se aplica al espiritual. Y el que esté en tiniebla no ve nada. ¿Cuántos accidentes no ocurren de noche en tinieblas? Un sinnúmero grande. ¿Ve? Antes que la lámpara de Jehová, no sé, que la lámpara, el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mi pie tu palabra. ¿Ok? Pues el pueblo de Dios estaba viviendo una crisis tremenda. Primero estaba escuchando palabra de hombre en la boca de Elí, que estaba espiritualmente muerto. Amén. Entonces, el que tiene allí Samuel, Dios tiene que levantarlo. Siempre Dios tiene una persona que te va a reemplazar a ti. ¿Ok? Porque ya Dios se cansó de Elí. Elí, usted sabe la historia completa bíblica. Elí tenía hijos y la Biblia nos enseña que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres en el tabernáculo. Fornicaban con las mujeres que llegaban. Habían convertido el templo en un lugar, hermanos amados, una casa de lenocinio, de prostitución. Y dice la palabra que Jehová le había hablado y él no prestaba atención. Se quedaba callado y cogieron una mala fama, porque Dios abomina el pecado escondido, hermanos amados. Cuando uno hace cosas fuera de la voluntad de Dios, van a haber consecuencias. Definitivamente las van a ver tarde o temprano. Y yo puedo coger de aquí para allá y para allá y para allá, pero donde quiera que yo me meta, Jehová me va a alcanzar. Ese fue el pecado de Jonás. Hay gente que está montado, hermanos amados, en el barco de Jonás. Ellos creen que huyendo Dios no los va a alcanzar. Al contrario, cuando te vas a correr y huir, es cuando Dios tiene preparado el gran pez para ti. Y el mundo se va a dar cuenta que tú estás huyendo de Dios. Porque aquellos hombres le dijeron a Jonás, mira, dinos qué cosa mala tú has hecho. Él tuvo que testificar. Soy siervo de Dios y estoy huyendo de Jehová. ¿Ok? Y Dios te va a derrumbar. Tarde o temprano, no importa donde tú te metas y trates de ocultarte, ahí Dios te va a alcanzar. Ese principio tan sencillo hay que aprenderlo ya, hermano. No podemos ocultarnos de él. Ahora, nótese que sigue diciendo, versículo número 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, como acabo de explicar, es triste que Dios apague tu lámpara. Es triste que, volviendo a Saúl un minuto, dice que yo le quité mi misericordia a Saúl. Le quitó su misericordia, que es una cerca de protección. Y sabemos los resultados. Lo decapitaron, lo sodomizaron, lo quemaron, dejaron sus huesos. Ese es el final de una persona desconectada con el Señor. Tarde o temprano, que es el Espíritu Santo en número, tu pecado te va a alcanzar. Es cuestión de tiempo. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto. Jehová llamó a Samuel. En ese ambiente negativo, donde no hay visión, donde no hay revelación, donde falta la palabra de Dios, hay un joven
llamado Samuel, pedido a Dios, o Samuel. Él está ahí. Dios siempre tiene las personas cerquitas de ti con quien te va a reemplazar. ¿Ok? No se olvide que la casa de Dios no se cae por usted o por mí. ¿Ok? La iglesia ha perdurado tantos siglos y han matado gente y permanece para siempre. Porque es la casa del Señor. Nada estanca la casa de Dios. La obra de Dios continúa para siempre, conmigo, sin mí. Yo me muero, Él busca a otro. Yo me voy, Él busca a otro. No somos personas, hermanos, creemos que sin nosotros todo se cae. Esa es otra mentira de Satanás. Ahora, no sé algo interesante. Dice, y Jehová llamó a Samuel. Claro, Samuel en ese ambiente no podía entender quién llamaba. Ahora, nótese que a veces podemos confundir la voz de Dios con la voz del hombre. Y lo triste del caso es que cuando Dios te habla a ti, te va a ministrar por la voz que lo representa a Él. ¿Sí? La voz que lo representa a Él en la iglesia es la voz del pastor. ¿Sí? Y hay gente que no puede discernir cuando Dios le habla, pues atacan al pastor o atacan a la pastora. ¿Ok? Porque no pueden discernir la voz de Dios. Eso le pasó a Samuel. ¿Ve? Dios le comienza a hablar, pero estaba usando la voz de Elí. La voz de Elí porque era la voz que él conocía. No conocía otra voz. ¿Ve? Pero esto es un principio importante porque a veces el hombre nos habla y pensamos que es el Señor. Y a veces el Señor no nos habla y es el hombre quien está hablando. Ahora, nótese la reacción de Samuel. Dice la palabra, mire esto. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Nótese la obediencia que tenía Samuel para Elí. Él corrió donde estaba Elí, que estaba dormido, posiblemente roncando. ¿Ok? Dijo, heme aquí. Y la disposición, esto es de noche, hermano, está pasando de noche. Samuel está durmiendo de noche. No sabemos la hora exactamente, pero posiblemente era como las 2 de la madrugada o 3. Cuando Dios le habló a Samuel, que era un muchacho joven respectivamente. Dios no busca edades. Dios cuando va a reemplazar a una persona, inmediatamente le llama. Y Samuel se levantó sin experiencia y corrió donde estaba el sacerdote. Porque para Samuel el sacerdote era lo máximo, y era lo máximo. Porque el siervo de Dios es lo máximo ante los ojos de Jehová. Dice que mis siervos son como la niña de mis ojos, que nadie los puede tocar. Ahora, nótese algo interesante. Sigue diciendo la palabra del Señor, verso 5. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Se da cuenta cómo uno puede confundir la voz de Dios con la voz del hombre? O viceversa. Es ahí donde entra el discernimiento, pero Dios aclara la situación de Samuel, que no lo conocía. Y la palabra tampoco le había sido revelada. Y si la palabra no es revelada, usted no tiene, hermanos amados, los sensores espirituales para usted escuchar la voz de Dios. Por eso es que todo el mundo anda para arriba y para abajo metiéndose en otros lugares. Usted ve gente, hermanos amados, que se meten aquí, se meten allá, se meten allá. Ellos no tienen sensores. Ellos no pueden discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ellos piensan que todo es de Dios porque están ciegos. Están como Elí. ¿Ve? Y tienen una vida completamente desconectada de todas las cosas del Señor. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, versículo 5, segunda parte. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Pero nótese el consejo de un hombre que no es espiritual. En vez de haberle dicho, mira Samuel, ajodíllate. Y comienza a levantar las manos y comienza a buscar la presencia de Dios. No le dijo eso, vete y acuéstate. Porque usted va a dar lo que usted tiene. ¿Ve? De lo que tengo te doy, dijo Pedro, allá en el templo de la Hermosa. ¿Ok? Si usted no tiene nada, que usted va a dar espiritualmente hablando? Usted no puede aconsejar a nadie porque usted no es espiritual. ¿Me está entendiendo? Y la necesidad humana es espiritual. El hombre, hermanos amados, hoy día, usted ve esos millonarios que se compran un auto, se compran 10, se compran 20, se compran 5 o 10 mansiones, se compran tierras, vacas, caballos. Ese es un vacío que ellos tienen.
Ellos creen que comprándose algo llenan la necesidad. Pero luego que se compran todo eso, como dijo Salomón, me hice de mansiones, me hice de viña, me hice de árboles frutales, me hice de todo. Y al final me di cuenta, pues que todo es vanidad. Nada me llenaba. Porque el vacío humano es espiritual. Si Dios no te llena de tu presencia, hermano, por eso es que hay veces que hay pobres que son más felices que un rico. Porque el rico, su confianza está puesta en lo que tiene, en una casa, en un auto, dinero en el banco. Pero el que esté en la presencia de Dios sabe, como Jesús dijo de Salomón, que Salomón con toda su gloria jamás se vistió como un lirio en el campo. ¿Se da cuenta? Ahora ahí está Samuel, Dios le llama, pero él no conoce a Dios. Él conoce a Elí, estando durmiendo cerca del arca. ¿Cómo es posible que usted esté en la iglesia, cerca del altar, y esté tan frío y tan vacío? Eso como que es contraproducente, como que no se puede entender. Es como si usted tuviera mucha sed y hay un río de agua fresca y usted no tome agua y se muere. ¿Ve? Ahora, nótese algo interesante. Sigue diciendo, versículo número 5, última parte: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Mira, Jehová es persistente. Cuando Dios quiere hacer algo con una persona, es persistente. Yo como pastor hago lo posible por que usted venga a la casa de Dios. Pero todo tiene su límite. Alabanza el nombre del Señor. Y usted quiere crecer, buscar la presencia de Dios, pues sométase, sea obediente a su pastor. Es lo primero, como la palabra nos enseña, que hay que someterse a su pastor. Porque entonces se somete a su pastor, usted está violando la palabra de Dios. Y yo no puedo, hermanos amados, ir a buscar otro lugar si yo estoy en desobediencia.